Bueno, vamos a empezar lo más puntuales posible, que con estos calores tampoco queremos retenernos aquí, que salgáis a una hora que es imposible circular por la calle. Bienvenidos a todos a esta presentación del informe ¿Por qué Europa necesita moléculas verdes?, elaborado por Moeve y en colaboración con Price. No sé, nunca sé si se dice Price o esto es de... Pero bueno, Oscar, Price. Vale, pues con Price. Lo primero, muchas gracias a Moeve por pensar en el club para presentar el informe y en particular gracias a Carlos Barrasa, que es el que os lo va a presentar, vicepresidente ejecutivo de negocios y energías limpias de Moeve. A los ponentes también de la mesa redonda y a todos los asistentes por venir. En Enerclub sabéis que nos gusta decir que somos la casa de todas las energías y bueno, pues hoy nos toca hablar de moléculas verdes, con un estudio que plantea la magnitud de la oportunidad, ¿no?, de las moléculas verdes desde una perspectiva de descarbonización, pero también de autonomía estratégica, de competitividad industrial y de resiliencia, que no se os escapa que son los temas clave que se están debatiendo ahora en nuestro país y también en Europa. El informe, lo vais a ver, da una visión muy completa en torno a las moléculas verdes, hidrógeno verde y sus derivados, biocombustibles de segunda generación, biometano y productos químicos sostenibles, centrándose en aquellos sectores que tienen más difícil la descarbonización: la industria intensiva, aviación, transporte marítimo, el transporte pesado por carretera, pero que siguen siendo el 31% de las emisiones totales de la Unión Europea y un 25% de la demanda energética primaria. Con lo cual, esto nos da una idea de por qué son claves las moléculas verdes, ¿no? Y forma parte también de lo que decimos todos todo el rato, de esta oportunidad que tiene nuestro país, pero yo que sí que creo que es verdad. Informes como este es lo que nos hace falta para poder tener una toma de decisiones, ¿no?, más ágiles y fundamentadas sobre todo en datos, que es lo que yo creo que desde luego a todos los que estamos en esta sala nos gusta. Vamos a empezar, como os digo, con la presentación del informe a cargo de Carlos Barrasa y luego vamos a seguir con una mesa redonda en el que tenemos representantes de BP, de EDP, de Enagás, de Endesa, Iberdrola, Naturgy, Price y Repsol, que va a moderar mi compañera Ana Padilla. Así que bienvenidos a todos y espero que sea de interés la jornada, porque desde luego las expectativas sí que se han cumplido. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina, por la introducción. Buenos días a todos. Sala llena. No sé si incluso tenemos también gente por remoto, con lo cual buenos días a todos y gracias por uniros a esta sesión. Permitidme comenzar haciendo un agradecimiento a Enerclub, Cristina, por esta invitación. Una oportunidad para compartir, como has dicho, un informe en el que hemos dedicado tiempo, esfuerzo, cariño, que lo que habla es de una de las grandes oportunidades que tiene hoy España, la península ibérica y Europa. Es importante tener el nombre bien puesto. Aunque estoy dispuesto a cambiarme, Cristina, en cualquier momento, no hay problema. Bueno, os decía que este estudio lo que intenta es cristalizar una serie de datos que nos permiten mirar a las moléculas verdes que vamos a presentar hoy como una de las grandes oportunidades, como decía Cristina, no solamente del sector energético, sino de España, la península ibérica y por extensión Europa. Permitidme también que agradezca a Óscar y tu equipo de Price por todo el trabajo y el apoyo que nos habéis dado desde hace ya un par de años que llevamos trabajando este informe. Las moléculas verdes son la gran oportunidad para reindustrializar España y convertirnos en un motor energético en Europa. No podemos perder este tren, esta oportunidad, porque tenemos como país todas las condiciones para convertirnos en un polo industrial de moléculas verdes que refuerce nuestra competitividad, cree empleo de calidad y garantice un futuro mejor para futuras generaciones.
Permitidme que antes de que entre en los 4 o 5 slides que quería compartir, voy a estar hablando unos 15 minutos, que es 5 minutos más de lo que normalmente me gusta hacer y de lo que normalmente mantiene vuestra atención, pero creo que el informe merece la pena. Dejadme que haga una serie de reflexiones antes para posicionar este estudio, porque hay un montón de cosas que han cambiado desde que empezamos hace ya 2 años, donde la agenda europea era básicamente una agenda climática, ¿no? Fijaos cómo cambia el mundo en 2 años. La transición energética ya no es algo de lo que hablamos a futuro, es una realidad, es un presente y además vivimos un momento decisivo. Hemos pasado de un contexto multipolar en el que Europa tenía un papel central, un contexto multilateral, perdón, a un entorno geopolítico multipolar. Sabemos que la transición energética ya no responde únicamente a un compromiso climático, que era la agenda fundamental que Europa estaba impulsando, se ha convertido en un requisito para reforzar la autonomía estratégica de Europa para proteger nuestra base industrial y garantizar nuestra prosperidad futura. La guerra de Ucrania ya nos dio una indicación, pero sin ninguna duda el conflicto en Irán reciente y las tensiones geopolíticas que se intuyen, la competencia cada vez más creciente entre distintos polos geográficos nos ha dado un mensaje muy claro a Europa, ¿no? Europa no puede construir su futuro dependiendo enteramente de recursos energéticos producidos fuera de sus fronteras. Debemos producir más energía dentro de Europa, aprovechar nuestros recursos propios, desarrollar nuestras propias cadenas de valor industriales y, en definitiva, convertir la descarbonización en un motor de crecimiento económico. Os tengo que decir, porque además es muy europeo siempre tener una nota pesimista y negativa, que hemos progresado mucho. En los últimos 20 años hemos reducido nuestra dependencia a casi 20 puntos. Y por lo tanto, yo soy optimista en que no solamente las moléculas verdes, sino también la electrificación van a seguir avanzando y vamos a seguir progresando en ese camino de descarbonización, autonomía energética y soberanía. En este nuevo escenario, las moléculas verdes son uno de los grandes activos estratégicos que tenemos en el continente. Es una de las oportunidades, yo diría, con 3 prioridades muy concretas. Reducir la dependencia energética exterior, como acabo de mencionar, fortalecer la competitividad industrial, algo que probablemente hace 10 años España nunca se planteaba, que tuviéramos unos recursos naturales y unas condiciones ideales para generar riqueza en una fuente energética, ¿no? ¿Quién hubiera pensado que España podría ser un exportador neto de energía? Hoy en día podemos soñar en esa posibilidad. Y la tercera oportunidad, que es la que conocemos y la que hemos trabajado desde hace más tiempo en Europa, acelerar la descarbonización, especialmente de aquellos sectores más difíciles de descarbonizar. Para mí las moléculas verdes no están en competencia con el electrón verde, ¿no? Muchas veces en el sector nos gustan esas historias dramáticas. Para mí las dos son perfectamente complementarias. Las moléculas verdes vienen a rellenar el hueco que la electrificación no puede rellenar y por lo tanto son una palanca imprescindible en la transición energética, pero también en el esfuerzo de autonomía energética. Las moléculas verdes permiten precisamente avanzar en esta dirección. Y por eso no es casualidad que Europa lleve ya años en una senda y legislando de una forma coherente, consistente, con distintas velocidades, eso es verdad. Pero fijaos que desde el Green Deal, que marcó el objetivo de alcanzar el 2050, el paquete Fit for 55 que presenté aquí hace 6 años, inmediatamente después de que se comunicara, pero, y especialmente después de la invasión de Ucrania, Repower EU reforzó una nueva prioridad, que es reducir de forma urgente la dependencia energética exterior mediante el impulso del hidrógeno verde, el biometano y los combustibles sostenibles. Lo hemos visto, y esto es todavía algo que estamos digiriendo y entendiendo un poco su impacto. El Clean Industrial Deal yo creo que es un espaldarazo fundamental y nos ayudará mucho en España, en la península ibérica, porque ha situado la reindustrialización en el centro de la política europea, algo que de nuevo hace 10 años no podíamos imaginar, y lo está haciendo con el sector energético en el centro. Todas estas iniciativas convergen en una misma conclusión. España, Europa necesita nuevas tecnologías energéticas para completar con éxito su transición. La energía renovable será imprescindible, como he dicho antes, pero no suficiente. Y hay sectores como la aviación, el sector marítimo, la industria pesada, que necesitan necesariamente moléculas verdes para descarbonizarse. Las moléculas verdes, por lo tanto, son imprescindibles.
Esta es la tesis fundamental en la que basamos la transformación de Moeve hace ya 5 años. Una tesis que fundamentalmente apuesta por una Europa mucho más independiente, descarbonizada, pero que también desarrolla su propia base industrial. Y por eso, como probablemente sabéis, este febrero tomamos la decisión de inversión de la primera fase del Valle Andaluz del hidrógeno verde, con una inversión de unos 1.000 millones de euros en Huelva, en la primera fase, 300 megavatios. Pero también estamos a punto de concluir la construcción de la que es la planta más grande de biocombustibles del sur de Europa, con biocombustibles de segunda generación, también en Huelva, con una inversión de 1.200 millones. Si sumamos a eso las inversiones que hemos hecho en originación de materias primas, de biometano, estamos hablando de 2.500 millones de inversión comprometidos en los últimos 5 años. Y eso es, de manera muy tangible, la inversión, la riqueza, el empleo, no de corto plazo, sino a largo plazo, que estamos creando en base a esta tesis que os comparto en Andalucía, en España, pero estoy convencido que en el resto de España y en Europa. Voy a pasar ahora ya a las diapositivas. La primera la he comentado ya, con lo cual no voy a elaborar mucho. He hablado antes de seguridad energética, de nuestra dependencia, que todavía a día de hoy supone un 50% de fuentes exteriores que tenemos que reducir y en donde las moléculas verdes pueden jugar un papel en aquellas aplicaciones donde la electrificación o no puede llegar o va a tardar en llegar por los costes sistémicos de la transición. La competitividad industrial, estamos hablando constantemente de que Europa necesita mantener industrias como el acero, la química, el refino, el cemento, los fertilizantes. Fijaos, si la crisis de Irán se hubiera alargado, uno de los riesgos mayores de los que se ha hablado poco, ¿no? Es la seguridad de suministro alimentario. No tenemos fertilizantes en Europa para alimentarnos. Fijaos si estamos hablando de cosas fundamentales. A través del hidrógeno y de sus derivados podríamos tener acceso a algunas de estas materias primas y, por lo tanto, mantener nuestra industria, que hemos visto en un mundo multipolar puede estar en riesgo si no tomamos las medidas adecuadas. La tercera es la que ya conocemos, la descarbonización. De nuevo, Cristiano lo ha mencionado, el sector industrial representa más del 20% de las emisiones europeas de gases de efecto invernadero y el sector de transporte acumula una parte importante de esas emisiones. Con algunas de estas moléculas podremos reducir significativamente y alcanzar los objetivos climáticos que nos dimos en Europa de reducir hasta el 90% de las emisiones recientemente, conseguir esta reducción hasta el 2040. Hemos hablado del papel estratégico que desempeñan las moléculas verdes en la política europea, pero me gustaría aterrizar un poco las preguntas más fundamentales, ¿no? ¿Qué impacto tangible puede tener sobre la economía europea? Al fin y al cabo, si queremos que la transición sea sostenible, además de reducir emisiones, tenemos que asegurarnos que la transición produce riqueza, genera crecimiento, empleo y competitividad. Y es precisamente ahí donde las moléculas verdes ofrecen una oportunidad extraordinaria. Las proyecciones que manejamos muestran que si Europa consigue desplegar de forma decidida estas tecnologías durante las próximas décadas, estaremos hablando de una transformación económica de primer orden. Europa, como veis en el gráfico de la izquierda, importa alrededor del 57% de la energía que consume y en un escenario conservador estimamos que esta dependencia podría reducirse hasta el 37% en el 2040. Si alcanzamos el máximo potencial, pensamos que podría reducirse hasta el 28%. Es decir, podríamos, con las moléculas verdes, reducir un 50% la dependencia de fuentes exteriores. La otra gran oportunidad reside en la competitividad industrial. La descarbonización puede convertirse en uno de los mayores motores de reindustrialización que haya conocido Europa en las últimas décadas. Las empresas que consigan producir acero verde, fertilizantes bajos en carbono, combustibles sostenibles, como los de aviación y marítimos, productos químicos renovables, estarán accediendo a mercados completamente nuevos, pero que ya son emergentes, están aquí. Tenemos clientes, tenemos sectores que están dispuestos a pagar
por productos bajos en huella de carbono. Para daros un poco una dimensión de esta oportunidad, pensamos que la oportunidad de creación de valor, que tiene un efecto multiplicador en Europa y Reino Unido, es de alrededor de 1,7 millones de nuevos empleos, de los cuales 181.000 serían en España. El impacto sobre el PIB europeo llegaría hasta unos 145.000 millones de euros, de los cuales pensamos que en España ese impacto sería alrededor de un 10%, 15.600 millones según indica el informe. Hablamos muchas veces del impacto y del efecto multiplicador y de crecimiento de la energía, de la economía, pero no podemos olvidarnos también del coste de no hacer la transición. Los estudios de la Comisión Europea muestran que ignorar los efectos del cambio climático, menudo día para hablar con el calor que hace, no solamente en Madrid, que estamos acostumbrados, sino preguntad a los que están en París o Frankfurt hoy. El coste de ignorar los efectos del cambio climático puede provocar pérdidas económicas superiores a 6 billones de euros durante los próximos 50 años. Y frente a ello, alcanzar los objetivos climáticos europeos podría generar beneficios económicos de hasta 730.000 millones de euros. El comisario Dan Jorgensen, en su reciente visita a Madrid, dio un número, no me atrevo a citarlo textualmente, pero el mensaje que dio es que el sobrecoste que hemos pagado durante la crisis de Irán en los 6 primeros meses del año es suficiente para haber pagado la transición energética europea. Simplemente para que os quedéis con un dato, ¿vale? La gran oportunidad de las moléculas verdes no consiste únicamente en transformar nuestro sistema energético. Como decía al principio, es una oportunidad industrial y de transformar nuestro modelo económico. Necesitamos un enfoque basado en la competitividad, para el cual la electrificación sin duda es la mejor solución allí donde puede resultar técnica y económicamente viable. Pero las moléculas verdes son imprescindibles allí donde la electricidad o no puede llegar o va a tardar tiempo en llegar. Tenemos que ser conscientes de que el cambio hacia un sistema energético electrificado es un cambio sistémico. Normalmente comparamos el coste de la energía de un coche eléctrico y lo comparamos con la ineficiencia de tirar un 70% de la energía en un coche de combustión interna. Pero no calculamos el despliegue de la red, la densidad energética ni los costes de almacenamiento de los electrones, que cuando los consideras a nivel sistémico son muy significativos. Y por lo tanto nosotros pensamos que a medida que avanzamos hacia ese futuro, las moléculas jugarán no solamente un papel finalista en el mix final, sino también un papel de transición, permitiéndonos descarbonizar y mejorar nuestra independencia energética a medida que vamos electrificando. En esta cuarta slide ya me queda solamente una más para compartir y pasar al debate posterior. Comparto unos datos que son uno de los puntos de mayor discusión cuando hablamos de moléculas verdes, ¿no? Que es el coste de la molécula verde. Y, de nuevo, este gráfico no intenta paliar lo que es evidente, que es el coste de las moléculas verdes hoy está entre 2 y 3 veces el equivalente fósil. Pero lo que intenta decir es que, así como la opinión generalizada es que el coste es inasumible, hay aplicaciones muy concretas, que son en algunos casos muy materiales, que pueden perfectamente absorber este sobrecoste. Estamos hablando, por ejemplo, de que el precio medio o el sobrecoste o el green premium, como se dice en inglés, de un coche fabricado con acero verde no pasa de los cientos de euros, cuando estamos pagando miles de euros por el coche total. O, por ejemplo, 50 céntimos el traernos unas zapatillas de último estilo de China, por las que pagamos 200 euros, ¿vale? Con lo cual, de nuevo, esto nos intenta simplificar el mensaje de que el green premium es asumible por todos, hay capas de la sociedad que no van a poder asumirlo y hay aplicaciones, el acero en la construcción, donde verdaderamente la inflación sería importante. Y tenemos que seguir progresando en ese camino. Pero
Sí que es cierto que hay sectores que hoy en día están dispuestos a pagar y se lo pueden permitir y por lo tanto serán los primeros a los que se les asignarán las moléculas verdes que van a ser escasas con total seguridad en la próxima década. Entonces, ¿cómo conseguimos reducir este Green Premium, esta prima verde? Lo primero que necesitamos es construir un marco regulatorio estable. De nuevo, tenemos que confiar en la dirección que nos hemos dado desde hace ya mucho tiempo, consolidarla y trasladarla a los Estados miembros. Tenemos que reducir como segunda prioridad la brecha de costes durante las primeras fases de despliegue. Lo estamos viendo en estos días. Algunas de las empresas que han estado promoviendo el ISAF, el combustible sostenible de aviación, han anunciado pues que cambian su estrategia. Y eso es para mí uno de los signos de que necesitamos apoyar algunas de esas tecnologías que son todavía más incipientes con fondos públicos y asegurar que les ayudamos en esas fases iniciales de desarrollo. Tenemos que apoyar la innovación, un área donde Europa se ha quedado atrás frente a Estados Unidos y sorprendentemente frente a China, que lidera en este momento en áreas como energía, tecnología y digitalización. Tenemos y necesitamos necesariamente que colaborar, y esto es importante entre Estados miembros, pero también entre distintos actores del sector energético. Nosotros pensamos que esta transición es un deporte de equipo que hay que hacer entre todos. El Valle Andaluz del Hidrógeno Verde tiene muchísimos socios, muchísimas empresas, instituciones con las que tenemos que colaborar para sacarlo adelante. Nosotros, ninguna empresa individualmente va a poder ser capaz de ponerlo en marcha. Y ya para finalizar, y como último slide, las moléculas verdes representan una oportunidad industrial, creo que lo he mencionado unas cuantas veces. Sabemos dónde pueden aportar mayor valor, que es en aquellas aplicaciones donde la electrificación o no va a poder llegar o tardará en llegar por los costes sistémicos de transformación del sistema. Sabemos cuál es la repercusión económica y el potencial que tienen para Europa y especialmente para España y la península ibérica por las condiciones que tenemos. Y por lo tanto sabemos que Europa está comprometida y dispone de las condiciones para hacerlo. La cuestión para mí no es ya tanto si debemos hacerlo, sino a qué velocidad vamos a ser capaces de acometer este plan. Sabemos que en un escenario multipolar hay actores, en concreto China, donde he pasado gran parte de mi vida profesional, que son capaces de ejecutar estos cambios sistémicos en años, cuando a nosotros nos lleva décadas, ¿no? Y estamos viéndolo también en las moléculas verdes, donde China era prácticamente desconocido hace 5 años y hoy es un actor fundamental, principal, y lo será más dentro de 5 años. Por lo tanto, necesitamos acelerar. ¿Cómo pensamos que podemos acelerar? Pues lo primero es la inversión. La transición hacia moléculas verdes requerirá movilizar importantes volúmenes de capital destinados tanto a nueva infraestructura como desarrollo tecnológico y el escalado industrial. El segundo gran desafío tiene que ver con materias primas, que no necesariamente todas tienen que pasar por ser producidas en Europa, pero sí nos tiene que permitir diversificar nuestras actuales fuentes de suministro. Y tenemos que además ser capaces de gestionar esto de una manera sostenible. Acuerdos como el de Mercosur, por ejemplo, para las materias primas de origen circular, son una oportunidad excelente. El acuerdo con Indonesia me parece otra oportunidad excelente de que Europa vaya más allá de sus alianzas tradicionales para generar resiliencia y generar las materias primas que necesitamos para esta transición. El tercer desafío es el de las infraestructuras. No basta con producir hidrógeno renovable si no somos capaces de transportarlo allí donde se necesita, y precisamente ahí Europa dispone de una ventaja competitiva. Contamos con una extensa red de infraestructuras y si tomamos una posición regional en vez de individual de cada país, yo creo que es bastante sencillo que esa transición se acelere. El cuarto desafío, probablemente el más complejo, es conseguir que las nuevas tecnologías alcancen rápidamente competitividad económica. Será necesario que les demos a los consumidores las señales claras de mercado, generar demanda, no solamente apoyar el suministro a través de contratos a largo plazo, reducir incertidumbre regulatoria y, en definitiva, acompañar el crecimiento industrial durante sus primeras fases.
La transición hacia las moléculas verdes no será el resultado de una única decisión política ni de una única inversión empresarial. Será el resultado de miles de decisiones coordinadas que juntas configurarán un nuevo modelo energético europeo. Solo trabajando conjuntamente, convertir las moléculas verdes en una verdadera ventaja competitiva para Europa será una realidad. Las empresas que hoy formamos parte de Enerclub, los que estáis hoy aquí, conocemos bien la dimensión de este reto. Porque en definitiva la cuestión ya no es si debemos avanzar hacia una economía descarbonizada, la cuestión es cómo convertir la transición en una oportunidad para fortalecer nuestra industria, reforzar nuestra independencia energética y consolidar el liderazgo europeo en la economía del futuro. Y estoy convencido de que en esa visión las moléculas verdes serán una de las piezas fundamentales para lograrlo. Muchas gracias. Contamos ahora con un panel excepcional de expertos de compañías energéticas que nos darán también su visión sobre el papel de las moléculas verdes, incluyendo, como mencionaba Cristina, el hidrógeno verde y sus derivados, los biocombustibles de segunda generación, el biometano y los productos químicos sostenibles. También nos contarán en qué proyectos están trabajando para convertir todo el potencial en una realidad industrial. Y paso a presentarlos, que ya los tenemos sentados, comenzando con Vega Tapia, responsable de Asuntos Institucionales para España y Portugal, de BP. José Manuel Pérez Rodríguez, director ejecutivo de Regulación y Mercados de España, de EDP, que creo que lo tenemos conectado online. Sí, estoy por aquí. María Teresa Nonay Domingo, directora de Estrategia de Nagas. Eduardo Moreda, director de Regulación de Generación y Mercados Mayoristas de Endesa. Carmen Bosmediano, directora de Centrales de Ciclos Combinados e Hidrógeno Verde en Iberdrola. Nuria de Lucas, responsable de Transición Energética, Inteligencia, Mercados e Innovación en la Dirección de Gases Renovables de Naturgy. Óscar Barrero, socio responsable de Energía de Price. Y por último, Carolina Ibáñez, gerente de sostenibilidad de Repsol. Y bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias. Tenemos aproximadamente 60 minutos. Si os parece, podemos dividir la sesión en dos partes, comenzando con un bloque más general y una pregunta abierta común para todos, inspirada en el informe. Y bueno, pues para empezar, voy a seguir el orden del programa. Me gustaría preguntaros a todos por qué pensáis que Europa necesita las moléculas verdes, qué papel deben tener en la transición energética y cómo se están integrando dentro de vuestras respectivas estrategias empresariales o áreas de negocio. Voy a seguir, como decía, el orden. Os pediría 3 minutos a cada uno para que nos dé tiempo a una segunda vuelta. Y nada, empezamos contigo, Vega. Bueno, pues nada, en primer lugar agradeceros a vosotros por invitarnos hoy a participar aquí y por supuesto a Moeve por el informe que estamos presentando. Enhorabuena. Y nada, pues quería empezar haciendo una reflexión sobre que una de las virtudes de este informe es que sitúa el debate de las moléculas verdes justo en el lugar adecuado. Desde BP compartimos totalmente el diagnóstico y es que es verdad que la electrificación es totalmente necesaria en muchísimos sectores, pero sabemos que hay otros como es aviación, determinadas industrias intensivas o el transporte pesado por carretera que van a necesitar de estas moléculas verdes y en caso de que se quieran descarbonizar. Además, añadiría una reflexión y es que ya no solo es si las moléculas verdes son necesarias, que por supuesto que lo son. El reto ahora es cómo las hacemos una realidad, porque creemos que el reto ya no es conceptual, sabemos lo que queremos, ni siquiera meramente tecnológico. El reto ahora mismo es industrial. Las moléculas verdes no van a desplegarse porque definamos más objetivos. Tenemos toda la regulación europea que ya hemos mencionado, el Clean Industrial Deal, RED III, Refuel Aviation. Van a ser una realidad cuando consigamos tener una fórmula económica que permita invertir a gran escala.
Desde hace ya muchos años que empezamos a hablar de la transición energética desde un punto meramente climático. Yo, por ejemplo, estudié ciencias ambientales en Salamanca hace muchísimos años y la conversación ha evolucionado muchísimo. Ahora tenemos que incluir otros elementos que antes no teníamos en cuenta, como son la competitividad industrial europea, la seguridad de suministro, la independencia estratégica de la Unión Europea. Y es que ahora el reto no es cómo reducimos esas emisiones, como decíamos, que eso ya lo sabemos, sino cómo lo hacemos manteniendo esa capacidad industrial europea que tantos años ha costado conseguir y esa resiliencia en un mundo cada vez más complejo e inestable. Ahora ya centrándonos en las moléculas, me gustaría destacar el papel que va a jugar el hidrógeno renovable. En BP publicamos el año pasado nuestro BP Energy Outlook y ya estimaba que en 2050 se espera que el hidrógeno renovable podría cubrir el 15% de la demanda a nivel mundial. Y España está en una situación muy buena para conseguirlo. Tenemos la mayor cartera de proyectos de hidrógeno renovable en Europa y un objetivo un tanto ambicioso de 12 gigavatios para 2030. Y además este potencial no es solo el hecho de disponer del recurso renovable, como comentaba antes Carlos, sino el hecho de tener también una infraestructura potente. En España la red actual gasista podría transformarse en un 60-75% para cubrir el transporte del hidrógeno renovable y la futura red troncal también se espera que tenga unos 2.600 kilómetros de hidrogenoductos. Y bueno, pues en BP también queremos materializar este potencial que tiene España y nos apoyamos en el hidrógeno renovable, entre otras soluciones en un sistema energético que cada vez es más integrado, por lo que no quería dejar de mencionar el proyecto que tenemos justo con Iberdrola, que tenemos aquí a la compañera, un electrizador de 25 megavatios que estamos construyendo en la refinería de Castellón. Y entra en marcha antes de que finalice el año, vamos. Y también tenemos otro proyecto en Europa que me gustaría mencionar, en nuestra refinería de Lingen, que es una planta que estamos construyendo de unos 100 megavatios, que podría producir hasta 11.000 toneladas de hidrógeno renovable al año y se espera que entre en funcionamiento en el 27, el año que viene ya. Y bueno, pues ambos proyectos lo que creo es que reflejan que esta transformación industrial es una palanca para crear las cadenas de valor necesarias para tener esa realidad y que la descarbonización está ya tomando forma en todos los proyectos y los activos de las empresas que estamos aquí. Muchas gracias. Luego seguiremos hablando. Me gustaría pasar ahora a José Manuel Pérez, si está preparado para que nos des una visión general desde EDP. ¿Qué tal? Muy buenas. Un placer, como siempre, colaborar y participar y muchas gracias por poder tener este espacio para dar nuestra visión y en este caso pues comentar un poco por encima lo que aborda este informe de Mueve, que es un ejercicio fenomenal, el cual yo creo que todo el sector le tenemos que estar agradecidos por este esfuerzo y por este trabajo que han sacado. Y es que este informe pues aborda pues no solo el reto de la descarbonización en Europa, pero también sin perder de vista la competitividad industrial, que no se puede olvidar, la autonomía estratégica que es tan necesaria en estos tiempos y la seguridad de suministro. Y aborda el hecho de que va a ser necesario combinar la electrificación directa donde sea posible y la electrificación indirecta a través de moléculas verdes y particularmente el hidrógeno renovable y sus derivados. Desde la perspectiva nuestra de EDP, esta visión encaja plenamente con nuestra estrategia. Creemos que la electrificación directa tiene que seguir siendo siempre la primera opción, siempre que sea técnicamente viable y económicamente eficiente. Y por eso, pues EDP como grupo integrado energético, pues seguimos apostando por desplegar renovables, que también serán necesarias y tendrán su papel en las moléculas verdes, en el despliegue de redes, obviamente también colaboradores necesarios para alcanzar esta electrificación indirecta con moléculas verdes y otro tipo de soluciones de electrificación para nuestros clientes. Pero también sabemos que hay actividades que difícilmente se pueden descarbonizar con electricidad porque hay determinados procesos industriales o ciertas necesidades térmicas o algunos modos de transporte que requieren de esta electrificación indirecta.
Entonces, nosotros vemos y ya llevamos trabajando en ello casi desde el principio, desde 2019, vemos el hidrógeno renovable como una vía necesaria de electrificación directa. Y esta convicción nos ha llevado a que de nuestra historia, heredado de nuestra historia, tenemos centrales térmicas, que son emplazamientos muy buenos para futuros hubs de hidrógeno renovable y particularmente las centrales que tenemos en Asturias y en Andalucía. Una de ellas pues muy cerquita y muy en colaboración con el proyecto de Valle Andaluz de Mueve. En estos emplazamientos pues tenemos desarrollados quizás las dos de las iniciativas de hidrógeno renovable más avanzadas de España. Y en nuestro caso tenemos ya todos los permisos, incluyendo el tan cotizado acceso a la red eléctrica, y tenemos ayudas públicas y tenemos prácticamente ready to build casi 300 megavatios de electrólisis. Sin embargo, estos proyectos pues todavía no han alcanzado la decisión final de inversión. Estamos razonablemente o muy contentos de que compañeros que están ahí en esta mesa pues ya están avanzando con sus proyectos y con decisiones finales de inversión y con construcción. Nosotros, por desgracia, pues no hemos llegado todavía a esa fase, puesto que en nuestro caso dependemos de un contrato con terceros, no tenemos, digamos, posibilidad de autoconsumir este hidrógeno, el portfolio de EDP pues no está ahí, y necesitamos un contrato con terceros a largo plazo y necesitamos un marco jurídico que nos permita construir con seguridad este marco a largo plazo. Un marco a largo plazo que incluya la posibilidad de vender con seguridad certificados de combustibles renovables, un mercado sólido de combustibles renovables, no solo físico, sino también virtual. Necesitamos que esos atributos renovables tengan el respaldo necesario legislativo y por ello estamos esperando la famosa transposición de la Directiva de Renovables en España, y además que esto se haga con ambición suficiente, clara y con garantías de que no se vaya a producir una marcha atrás. Creemos que se está trabajando bastante bien sobre la oferta. Hay proyectos como los nuestros que están listos y que permiten ser ambiciosos en estos objetivos, pero el desafío está en la demanda, de que hay muchos casos como el nuestro en el que hay proyectos, hay permisos, hay financiación pública, hay empresas dispuestas a invertir, pero nos falta creación de mercado. Entonces, como conclusión, comparto plenamente las conclusiones de fondo del informe, que se necesitan moléculas verdes, que ya hay proyectos en marcha, pero necesitamos que se creen estas condiciones regulatorias y de mercado para que los proyectos puedan avanzar. Gracias, José Manuel. No sé si me veía intentando hacer una señal, pero bueno. Perdón, me estaba pasando. Seguimos luego recorto, luego en la converso. segunda vuelta y paso ahora la palabra a María Teresa Nonay. Muchas gracias. Bueno, pues yo en primer lugar felicitar a Moeve por el informe. Gracias, Carlos, por presentarla. Gracias a Price también por colaborar en este informe, que es un informe muy oportuno, que llega en un momento en el que tenemos que pasar a la acción. Y aquí me gustaría destacar algunos puntos importantes del informe. Ya han sido comentados, yo creo que vamos a coincidir toda la mesa, pero bueno, también por reforzar esos mensajes, porque creo que el informe pone el foco en un aspecto que es muy relevante. Y es que la transición energética no va a ser posible solamente con electrones, sino que va a necesitar de moléculas verdes, y que esto ya no se trata de hacer no se trata de una competencia entre tecnologías. El informe da una visión que me parece muy importante, que es una visión sistémica, una visión de sistema energético. Y ahí necesitamos todas las soluciones tecnológicas y la más apropiada para cada segmento de consumo. Y aquí es muy relevante la idea de que no solamente tenemos que desarrollar las moléculas verdes para luchar contra el cambio climático, sino también para alcanzar la competitividad industrial y la autonomía estratégica europea. Desde ese punto de vista, como digo, no se trata de competir
entre tecnologías y el informe también lo dice, también lo ha comentado Vega, ya no estamos hablando de que haya o no una tecnología preparada para hacer frente al reto que tenemos. Las tecnologías existen, por supuesto que hay que seguir desarrollándolas. Carlos ha hecho énfasis en la innovación y eso es súper importante. Tenemos, y estoy de acuerdo en que tenemos que seguir apoyando la innovación, pero las tecnologías están y ya no es un debate, el debate ya debe pasar de poner el foco en si necesitamos o no las moléculas verdes a poner el foco en cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer ese despliegue y cómo va a hacerse a tiempo. Y eso también el informe lo pone de manifiesto. Desde ese punto de vista, yo creo que, bueno, desde Nagas compartimos plenamente la visión que se plasma en el informe y creemos que Europa necesitará una combinación de vectores energéticos, que el reto ya no está en demostrar que las soluciones son necesarias, sino conseguir que se puedan desplegar a escala. Y aquí la infraestructura va a tener un papel evidente. España cuenta, se ha mencionado también aquí, cuenta con infraestructuras gasistas de primer nivel y tenemos la oportunidad de desarrollar infraestructuras para nuevas moléculas también de primer nivel, que van a estar a la vanguardia de Europa. Desde Nagas estamos ya trabajando para que esas infraestructuras sean una realidad. De hecho, en el Valle Andaluz del Hidrógeno y con Moeve también estamos participando muy de la mano en esa primera inversión, la mayor inversión europea en hidrógeno verde. Creo que es muy relevante. Aquí también tenemos a grandes actores y grandes colegas que están desarrollando importantes proyectos que van a poner a España en el mapa de la transición energética de las nuevas moléculas, y yo creo que aquí ya no tenemos que plantearnos como la cuestión de que las moléculas verdes sean una alternativa para Europa. Las moléculas son necesarias, son una necesidad estratégica para Europa. Europa no necesita elegir entre sostenibilidad, competitividad o autonomía estratégica. Las moléculas verdes son precisamente la oportunidad que tenemos para desarrollar y avanzar en estos tres ámbitos a la vez. Y la cuestión ya no es si las necesitamos, sino si somos capaces de desplegarlas a la velocidad y escala que requiere nuestro tejido industrial. Y lo dejo ahí. Muchas gracias. Seguiremos hablando luego. Eduardo, ¿cómo lo veis en Endesa? Muchas gracias y muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa. Y bueno, yo trabajo en Endesa, es una eléctrica y lo nuestro es la electrificación. Entonces, desde su punto de vista, cuando vemos qué opinamos sobre este informe, pues tengo que reconocer que me ha gustado y me ha gustado mucho. Vaya para adelante. Traía preparado unas ideas, Carlos me las ha destrozado todas, porque ya lo ha adelantado, pero bueno, aún así quiero incidir un poco en los temas, ¿no? Y yo destacaría 3 puntos, que son los que más me han llamado la atención y más me han gustado, ¿no? El primero es poner el potencial, por delante el potencial de España en todo este proceso de transición energética en Europa. O sea, tenemos una posición privilegiada. Tenemos mucho viento, muchísimo sol y algo que no tiene nadie en Europa, que es mucho suelo. Y eso tenemos que sacarle valor. Y tenemos que ver cómo le sacamos valor, sobre todo, no solo para tener mucha energía y poder exportarla, sino para tener mucha energía y poder atraer a industria y a consumidores que aporten al desarrollo industrial del país. Y esa es una oportunidad única en nuestra vida. Y Carlos lo ha dicho ya, y me lo ha vuelto a pisar. Y es que jamás hubiéramos pensado que podemos tener esta posibilidad. Éramos un país energéticamente dependiente muy intenso. Y ahora nos podemos convertir en un país, en una potencia energética impensable. La cuestión es que tenemos que aprovechar esa oportunidad. Y ahí tenemos que controlarnos a nosotros mismos, que somos nuestro mayor enemigo. Entonces ahí juegan pues todos los impuestos que tenemos. Los impuestos son un freno al desarrollo económico. Juega todo el desarrollo, toda la tramitación que tenemos que hacer para desarrollar todas las energías renovables. Eso es un freno fuerte y hay que ver cómo lo gestionamos. Está el tema de cómo frenamos. Estamos frenando a los consumidores, a la industria que se quiere instalar en España. Le estamos cortando el acceso a la red y se lo estamos bloqueando sin edie. Estamos viendo cómo estamos poniendo trabas a determinadas industrias que son estratégicas hoy en día, como son los centros de datos, que resulta que no nos gustan, cuando es el potencial de desarrollo industrial del país. Todo el desarrollo tecnológico se va a desarrollar
alrededor de los centros de datos y resulta que ahora no nos gustan los centros de datos. Creo que tenemos mucho tema que mejorar pues, para hacer todo eso una realidad, ¿no? El tema de la oposición social. Pues bueno, voy al segundo punto de lo que más me ha gustado y es el cómo se plantea la descarbonización. Descarbonizar, hay muchas formas de descarbonizar las cosas, pero generalmente hay una solución más eficiente. Y es verdad que hasta ahora siempre hemos visto la parte de la electrificación, que allí donde es factible es eficiente a tope, es imbatible. O sea, lo que es el vehículo eléctrico, las bombas de calor, en calefacción, en agua caliente sanitaria, ahí es imbatible la eficiencia. Pero es verdad que hay cosas que se quedan cortas y ahí el informe se centra efectivamente en aquellos puntos donde de verdad es difícil ese proceso de electrificación directa y donde hay que buscar otras alternativas. Por desgracia van a ser más caras, pero son necesarias y pueden tener mucho desarrollo, ¿no? Entonces ahí lo hace de una forma, yo digo, muy complementaria. O sea, ¿veis lo que es el punto de vista de electrificación y lo que es la visión que ha dado las moléculas verdes y es perfectamente complementaria hasta una descarbonización total, ¿no? Ahí el encaje es casi perfecto. Y luego está el tema de la independencia energética, y lo hemos visto en estos días. A mí me la ha pisado, evidentemente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, si pensamos lo que pasó con la crisis de Ucrania y lo que está pasando con la crisis de Irán, es que de esta casi ni nos hemos enterado. Yo por lo menos no me he enterado. En la otra me machacaron y en esta... porque tan feliz. O sea, cambia radicalmente la foto. Antes dependíamos del gas y ahora están las renovables. El noche y el día no tiene punto de comparación. Entonces, ahí también da una visión que a mí me ha gustado mucho, que es sobre el tema de la importación de los biocombustibles, ¿no? No caigamos en el error de cambiar una cosa por otra. La importación de los biocombustibles hoy en día, lo siento, pero a mí no me acaba de convencer, porque es importar biocombustibles, pero es exportar emisiones, porque el país que no lo está exportando, evidentemente, lo va a sustituir con otra cosa y todos sabemos lo que va a sustituir. Entonces, es sacar emisiones y traernos una energía pues, para salir bien en la foto. A mí eso no me acaba de convencer. Pero lo que es el desarrollo de las bioenergías, del potencial que tiene Europa y que no está aprovechado, me parece una solución fantástica. Lo que es allí donde no haya más, meter el hidrógeno y desarrollar toda esta tecnología, pues me ha parecido lo que es la visión completa, perfecta, ¿no? Y aquí lo dejo por... Gracias, Eduardo. Pasamos a Iberdrola. Carmen. Bueno, pues yo lo que más me ha sorprendido cuando he escuchado a Carlos Barrasa es que nunca pensé que iba a coincidir tanto con los planteamientos que hace una petrolera, porque he coincidido al 99%. Tengo algún matiz pequeño, así que, bueno, por supuesto el informe es una joya. Enhorabuena a Moeve y a Price por la elaboración del mismo. Yo creo que el informe acierta en cuanto a que pone encima de la mesa la necesidad que tiene Europa de contar con moléculas verdes para descarbonizar ciertos sectores donde la electrificación directa no es suficiente. Es decir, yo creo que la clave está en que efectivamente para descarbonizar se necesitan moléculas, pero la estrategia de descarbonización de Europa es algo muchísimo más amplio. Y desde luego la primera palanca de descarbonización es electrificación. Entonces, a electrificar, pues ahí, pues como coincido plenamente con Eduardo, soy una empresa eléctrica, desde luego, y entonces todo lo que sea electrificable pues parece que es la solución, pero no por concepto, es porque es la solución, es más eficiente, desde luego es la tecnología más madura y adicionalmente suele ser la más competitiva en la mayoría de los sectores, no en todos. Efectivamente, como nosotros creemos en la electrificación, pues antes comentaba Carlos, ponía encima de la mesa su plan estratégico, 2.500 millones, pues nosotros de aquí a 2028 tenemos también un plan estratégico muy potente en inversiones, vamos a invertir, estamos ya invirtiendo, ya hemos invertido bastante respecto a la cantidad total, los 58.000 millones que tenemos en nuestro plan, y de esos 2/3 partes, 37.000 millones, lo estamos invirtiendo en redes. Lo estamos invirtiendo en redes porque para nosotros las redes son los activos críticos para la transición energética. Es decir, para producir hidrógeno verde competitivo, lo primero que necesitamos es energía renovable competitiva y redes que lleguen a esa nueva demanda industrial de hidrógeno verde. Dicho esto, las moléculas verdes son imprescindibles. Y efectivamente hay gente que piensa que son como alternativas, moléculas verdes o renovables. No, no, no. Las moléculas verdes es un elemento tractor de las renovables. Es decir, las moléculas verdes competitivas necesitan de energía renovable competitiva. Y además coincido plenamente en que no hay que elegir entre electrones
y moléculas verdes, son complementarios, es decir, los electrones tendrán que ir a los sectores donde sea más eficiente descarbonizar con estos electrones y además las moléculas verdes lo que nos permiten a las empresas como la mía, que tiene una posición eléctrica potente, es llegar a sectores que a día de hoy están utilizando hidrógeno gris, gas natural, otros combustibles fósiles y nos permiten seguir creciendo en renovables. Es decir, el hidrógeno verde es un driver de crecimiento de las renovables. Sí que es cierto que, bueno, a ver, para concluir, yo hago una lectura muy positiva del informe, pero desde luego yo creo que con un matiz. Es decir, el matiz es que las moléculas verdes son imprescindibles, sin embargo, no pueden convertirse en una excusa para retrasar la electrificación o para ralentizar, alargar la dependencia que tenemos de combustibles fósiles. Es decir, al final de lo que se trata es de descarbonizar de nuestra economía y por tanto descarbonizar nuestra industria y esa industria al final tiene que ser más verde, más eléctrica y sobre todo más competitiva y más autóctona. Otro de los mensajes que nos han ido pisando a lo largo de la jornada. Muchas gracias, Carmen, porque además te ha ajustado muy bien el tiempo. Pasamos a Nuria de Naturgy. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a la jornada y enhorabuena por el informe a Price y Moeve. A mí me ha encantado, especialmente el global. Es verdad que yo vengo de una empresa gasista y probablemente pues, la tendencia también es más a las moléculas verdes. Es cierto que aquí me gusta porque el momento de debate es fundamental, ¿no? Lo habéis dicho anteriormente, pero para mí es clave dejar de hablar de tema únicamente climático de descarbonización, sino meter el concepto de competitividad industrial, que tenemos que descarbonizar, pero no perdiendo esa competitividad y esa seguridad energética, ¿no? Coincido plenamente, una de las conclusiones, electrificar sí, pero no todos los sectores son electrificables. Habéis nombrado marítimo, aviación, transporte pesado, algunas industrias termointensivas. Estamos 100% de acuerdo y en priorizar esos sectores. Yo, si me permitís, estando muy de acuerdo en todo el desarrollo, cosas que apuntaría del informe. Creo que debemos, igual que estamos intentando poner en valor que será necesario en algún momento desarrollar infraestructuras para el desarrollo del hidrógeno, tenemos que poner en valor las infraestructuras que hoy tenemos de la red gasista. Tenemos red de distribución, red de transporte disponible, muchísimos kilómetros. Es de las mejores redes de toda Europa, más de 90.000 kilómetros que tenemos que poner a disposición para mover justamente estas moléculas verdes. Y luego, en cuanto a los sectores, es verdad que toca todos los sectores de transporte y la industria, pero nos falta, yo creo, el sector residencial, que aunque quizás no compartamos algunas visiones, el reto puede estar en ver qué hacemos con las viviendas, con el parque de viviendas que tenemos actualmente. Puede que las nuevas edificaciones tengan sentido una bomba de calor, pero en las viviendas donde todos nosotros vivimos a diario supone una inversión para un piso de 90 metros cuadrados, poner una bomba de calor supone pues del orden de 20.000 euros, que igual pues no todos nos podemos permitir. Ese por un lado. Para mí contemplar sector residencial, fundamental descarbonizar y ver cuál es la energía más eficiente que vamos a hacer llegar a este tipo de sector, ¿no? Y una de las adicionales es queremos convertirnos en competitividad industrial desarrollando nuevos combustibles renovables. Habrá que hacer algo más. Nosotros estamos muy centrados en biometano, pero los nuevos combustibles renovables necesitarán del CO2 biogénico. Se nombra, pero una mayor profundidad donde pudiéramos contemplar qué necesidades, cómo vamos a llegar a esa materia prima, también creo que es fundamental. Y aquí, haciendo un guiño a Óscar, en el informe que presentaban la semana pasada de la descarbonización del sector transporte, apuntan en 2030 al menos a 1,5 millones de toneladas de CO2 biogénico necesario que habrá que combinar con un hidrógeno para tener esos combustibles renovables nuevos y que podamos descarbonizar el resto de sectores, y en 2040 lo multiplican hasta por 6, ¿no? Entonces, fundamental para nosotros desarrollo de biometano, estrategia de plantas, contar con el recurso nacional que tenemos y efectivamente importar materias primas podría ser para desarrollar, pero no importar
el combustible. En este caso, el hidrógeno lo vemos, pero lo vemos a medio o largo plazo. Será una necesidad, pero creemos que ahora tenemos que aprovechar la necesidad que tenemos, los recursos disponibles, y el hidrógeno pues sigue teniendo el problema del gap de precio y generar esa demanda. Enhorabuena a los que tomáis FID, que es complejo, y tenemos que ir viendo cómo llegamos a cubrir ese gap, que de momento el precio es inasumible para según qué industrias, ¿no? Gracias, Nuria. Carolina, ¿cómo lo veis en Repsol? Buenos días, gracias. O sea, yo normalmente, como soy la R de Repsol, suelo hablar la última. En este caso me he adelantado, entonces muchos de los mensajes se van a repetir, pero es que es verdad. O sea, yo creo que es el centro de lo que es el informe. Lo primero, enhorabuena a Moeve y a Price por el informe. A mí, aunque soy Repsol y soy competencia de Moeve, creo que los aliados en los discursos generales son imprescindibles. Por lo tanto, me ha gustado mucho el informe porque coincido también en casi todo. Habrá algún punto de debate, pero no todo iba a ser perfecto. Entonces, bueno, que se han dicho, ¿no? Los mensajes principales para nosotros es la descarbonización. Tenemos el problema del cambio climático y tenemos que descarbonizarnos. Tenemos que hacerlo con un desarrollo industrial potente. Recordar que se han cerrado 27 refinerías en Europa en los últimos 15 años y ahora choca con un problema de autonomía estratégica, que no estaba, estas dos palabras no estaban encima de la mesa hasta que no hemos empezado a tener problemas geopolíticos que son los que han marcado y han cambiado el discurso en Europa. Si cerramos plantas industriales en Europa, luego es muy difícil retomarlas. Por lo tanto, toda esa transformación que hagamos para descarbonizarnos tiene que venir acompañada de ese desarrollo industrial. Nosotros en Repsol el foco es la descarbonización. A finales del año 2019 adquirimos el compromiso de ser emisiones netas cero como industria en el año 2050 y todos los planes estratégicos que hemos lanzado desde entonces están pivotando para conseguir ese objetivo. Y nosotros ya hemos metido en esos planes estratégicos las moléculas verdes. Tenemos en el último Capital Market Day, que fue en marzo de este año, nos comprometimos a tener en el año 2028 una capacidad de producción de biocombustibles de más de 1,5 millones de toneladas y de 300 megas de capacidad de producción de hidrógeno electrolítico. También hemos tomado FID, cuesta mucho, son decisiones que la gente, los de arriba les ha costado tomar, pero sí que estamos apostando por ello. Y otro de los compromisos que adquirimos también es que más del 30% de las inversiones que haga la compañía tienen que ser en proyectos bajo en carbono. Entonces aquí, como podéis ver, las moléculas verdes encajan de pleno. Es verdad que existen muchos tipos de moléculas verdes, tenemos algunas que están más maduras, sobre todo los biocombustibles, son una realidad sobre todo porque se han podido utilizar las infraestructuras, que era uno de los temas que estábamos hablando antes, de cuando hay que desarrollar nuevas infraestructuras vamos a tardar más en obtener y en poner en el mercado en precio esas moléculas, pero los bios ya están. De hecho, nosotros tenemos una red de más de 1.600 estaciones de servicio donde se puede encontrar el combustible, el HVO, que es el diésel hecho con origen 100% renovable. Luego, estamos desarrollando también las moléculas que van a venir a medio plazo, ¿no? Esas moléculas verdes de las que habla el informe, de metanoles, hidrógenos electrolíticos. También estamos trabajando con biometano, entonces estamos metiendo en nuestro portafolio todo el tipo de soluciones, porque a nosotros de lo que nos gusta hablar es de conseguir la descarbonización, pero con el principio de neutralidad tecnológica. Nosotros queremos que todas las soluciones sean válidas, que compitan en igualdad de condiciones y que sea el mercado el que vaya decidiendo en cada momento qué solución es más útil para descarbonizar. Y ahí sí que estoy un poco en desacuerdo con lo que dice el informe de priorizar soluciones. Dejemos que las soluciones compitan con las mismas reglas del juego y ya será la propia evolución de las tecnologías, la propia evolución de las cadenas de valor las que va a ir haciendo que de manera natural unas soluciones primen sobre otras. Entonces, bajo ese principio de poner a competir a todas las moléculas verdes en igualdad de condiciones, pues nosotros pensamos que es la manera de que esto acabe desarrollándose y de que acabemos teniendo un portafolio de soluciones que nos permitan llegar a ese objetivo, que es la descarbonización, manteniendo la competitividad industrial. Gracias, Carolina. Óscar, eres el último, tienes la visión desde dentro del informe. Muchas gracias. Es difícil que pueda dar una opinión contraria Sí. cuando todas las opiniones coinciden, ¿no? ¿Os imagináis que ahora de repente digo otra cosa totalmente contraria? No podría ser de otra forma, porque efectivamente creo que en pocas mesas hay una coincidencia con sus matices tan importante, ¿no? Sobre el fondo, ¿no? De hecho, he hecho una cosa, que levante la mano el que no lo ha hecho alguna vez, digo, le voy a preguntar a la IA.
A ver lo que dice. Le he hecho una pregunta directa. Le he dicho, ¿por qué Europa necesita las moléculas verdes? Le he hecho un ChatGPT, más o menos lo podéis reproducir todos. Y la respuesta primera que me ha hecho es que aunque la electrificación es un vector, creo que ponía fundamental de la descarbonización, sin moléculas verdes no se puede alcanzar la descarbonización. Pero le he hecho otra pregunta. Le digo, bueno, ¿pero por qué es estratégico la descarbonización en Europa? Y la respuesta que me ha dado es porque la descarbonización no es solo una cuestión de política climática, sino de política industrial y seguridad. Digo, hostia, la IA no va mal enfocada, ¿no? De hecho, le he hecho una tercera pregunta. Le digo, ¿y cuáles son los trending topics que se utiliza ahora mismo en materia de política energética en Europa? Digo, me va a decir seguro, resiliencia y soberanía energética. Y aquí me ha sorprendido, porque me ha dicho que el cambio es fundamental de la utilización de la palabra emergencia por el término competitividad industrial estructural. Digo, hostia, esto sí que me gusta, lo de competitividad industrial estructural, ¿no? Porque básicamente lo que dice, y esto lo dice otra inteligencia que no es artificial, es más humana, emocional, que lo dice Enrico Letta, ¿no? Que lo dice también muy claro, dice, no existe Europa sin industria, no existe seguridad sin resiliencia, no existe seguridad sin independencia energética. Y es que al final, cuando pensamos en la independencia energética, estamos pensando únicamente en, de repente me puede faltar algo, ¿no? En una situación de absolutamente crisis como las que hemos vivido en la guerra de Ucrania o recientemente en la guerra de Irán, ¿no? Pero tenemos que pensar que la energía ya ha pasado a ser una cuestión no solamente de conflictos bélicos, sino de conflictos comerciales, ¿no? En un contexto en el que Europa, pues, cada vez le quedan menos aliados, vamos a decirlo así, y que por lo tanto la independencia energética es una cuestión de competitividad fundamental de largo plazo. Es decir, la dependencia energética es una debilidad estructural de la economía. Yo creo que aquí hay una coincidencia total y por lo tanto hay que avanzar esa dependencia energética porque si no, no va a haber competitividad. Por mucho que en el horizonte a corto plazo podamos ver que esto puede tener ciertos incrementos de coste, pero los incrementos van a ser mucho mayores a futuro en este contexto en el que dependamos de terceros, ¿no? El punto de partida ya lo conocemos, nos queda todo el camino por recorrer. Yo creo que por eso hay mucha coincidencia, porque todo el mundo es consciente de que el reto es tan grande que aquí hace falta todo y de todo mucho. Es decir, estamos hablando de más del 70% de energía todavía basada en combustibles fósiles, más del 50% de dependencia energética que hay que reducir en sectores que son absolutamente estratégicos, como el transporte, la industria, y sobre los cuales también se está poniendo el foco, ¿no?, de todo ese concepto de soberanía nacional, ¿no? Y como refleja el estudio, las moléculas verdes van a tener un impacto tan grande que evidentemente la conclusión a la que se llega es que sin ellas es imposible alcanzar este objetivo. Estamos hablando de más de un 22% de reducción de emisiones, estamos hablando de más de un 50% o más de un 40% de reducción de la dependencia exterior, con lo cual es imposible pensar en ese escenario sin contar con las moléculas verdes. Por lo tanto, la visión yo creo que está bastante clara, ¿no? Quizás nos falta un poco incorporar también la visión del consumidor final, que puede decir, y yo creo que ha apuntado muy bien Carlos en la presentación, oye, pero ¿esto qué me va a costar, no? Y yo creo que aquí es donde hay que poner dos cuestiones en la balanza, ¿no? La primera es que inicialmente hay que hacer que esto cueste poco, ¿no? Es decir, a través de cómo, definiendo objetivos progresivos, que tengan en cuenta cuál es el impacto final para el consumidor, que despleguemos también mecanismos que vayan protegiendo, ¿no?, a los sectores que pueden ser más vulnerables inicialmente a ese incremento de coste, pero sobre todo yo creo que al final poniendo en valor el atributo sostenible, ¿no?, en nuestro mercado europeo. Es decir, porque eso es lo que nos va a llevar a construir esas cadenas de valor sostenibles en las que efectivamente el precio final que tiene que asumir el consumidor muchas veces no va a ser tan relevante. Efectivamente, hay muchos análisis de cuánto es una zapatilla, cuánto cuesta en una barra de pan. Es que en la mayoría de los casos el impacto es menor del 1%, pero ¿cuánto ha sido el impacto de inflación que hemos vivido en los últimos 6 años como consecuencia de las sucesivas guerras que hemos vivido por impacto de los precios de energía? Que hemos vivido incrementos de la inflación de hasta doble dígito, no hemos llegado a tener incrementos, ¿no? Con lo cual estamos hablando realmente de impactos que, si lo comparas con luego la realidad, pues no son tan grandes, ¿no? Y quizás nos falta otra pregunta adicional, que es ¿y por qué España tiene que apostar dentro de Europa por encima de todos, ¿no? Y yo creo que es que la respuesta también creo que ha sido muy compartida, es obvia, porque realmente España se enfrenta probablemente a la mayor oportunidad industrial de su historia. Es decir, no solamente por todo lo que puede ser desarrollar esta industria, ¿no?, y esta cadena de valor asociada a estos nuevos vectores energéticos, sino porque lo estamos viendo día a día, la oportunidad de capturar industria, justamente por esos mismos criterios. Si la industria necesita competitividad y seguridad de suministro, lógicamente se va a ir a donde está el recurso. Y eso nos permite abordar no solamente lo que supone esas inversiones, ¿no?, asociadas a estos nuevos vectores energéticos, sino atraer nueva industria, ¿no?, que busca esos criterios de sostenibilidad y competitividad, entre las cuales también está la industria digital. Gracias, Óscar. Pues hemos llegado al ecuador de la mesa, más o menos bien, 3 minutos más menos, más que menos, pero bueno. Pasamos a la segunda parte con pregunta algo más específica. Y bueno,
quería hacer zoom en sectores concretos y teniendo en cuenta que la descarbonización del transporte requerirá combinar distintas soluciones tecnológicas para responder a las necesidades específicas de cada segmento. Si pensamos en el transporte por carretera, Vega, ¿cómo valora BP el papel que desempeñan los combustibles renovables para acelerar la transición? Bueno, pues en BP, por lo que hemos visto en todas las empresas aquí presentes, lo que queremos es que la transición energética se tiene que apoyar en soluciones diferentes y con diferente grado de madurez, y no hay una única solución, por supuesto, también en el transporte. La electrificación es fundamental. Y ahí BP es un actor clave con la joint venture que tenemos de nuevo con Iberdrola BP Pulse, que ya es líder en carga ultra rápida en la península ibérica. Ha superado los 2.500 puntos de carga ultra rápida entre España y Portugal. Pero hay otros segmentos en los que no se puede apoyar en la electrificación y los combustibles renovables son necesarios para descarbonizar. Por un lado, porque reducen emisiones, ya sabemos que hasta el 83% respecto al combustible fósil, pero es que además pueden utilizar la infraestructura existente y la flota. Y esto es especialmente relevante para España, que tiene una flota de 14 años de antigüedad y el 94% de vehículos sigue utilizando gasolina o gasóleo para funcionar. Entonces, bueno, en este desarrollo de los combustibles renovables, nuestro rol está muy ligado a la refinería de Castellón. El año pasado aumentamos la capacidad de coprocesamiento de 210.000 a 330.000 toneladas y además complementamos este aumento de la capacidad con un acuerdo a largo plazo con Migasa, que también firmamos a finales del 24 para suministrarnos unos 40.000 toneladas al año de materia prima para los biocombustibles. Y ya saliendo de España, en otras geografías, me gustaría destacar el papel que tenemos en Brasil. Tenemos también una joint venture BP Bioenergy, que es líder en biocombustibles, es una compañía de las más grandes en el sector, y os doy algunos datos como que produce 1,7 millones de metros cúbicos al año de etanol, 1,7 millones de toneladas al año de azúcar, y además aporta 1.400 gigavatios hora a la red eléctrica brasileña. Esto es como suministrar la electricidad necesaria durante todo un año en una ciudad de más de 500.000 habitantes. Y bueno, aunque me tocaba el transporte por carretera, déjame hacer una pequeña mención que para utilizar esa misma lógica del uso de la infraestructura y de la flota existente en aviación, porque todos sabemos que es un sector muy difícil de electrificar y ahí el papel del SAF es relevante. Por lo mismo, se aprovecha la infraestructura aeroportuaria y las flotas, y además reduce las emisiones. Ya está publicado hace poco que 65% podría de la reducción de emisiones que requiere el sector para llegar a las emisiones netas en el 2050 se lo proporcionaría el SAF. Y nada, ya cierro muy rápidamente. Creo que ya hemos mencionado todos que lo que necesitamos son las condiciones necesarias para que todas las moléculas verdes se desarrollen. Esto es una cadena de valor estable, el marco regulatorio sólido, más bien, el marco regulatorio estable y la capacidad de inversión a escala, y aprovechar sobre todo el potencial de España, que en la próxima década lo que vemos es que ya no vamos a definir cómo reducir estas emisiones, lo que vamos a definir es dónde se van a producir las inversiones, dónde se van a crear esos empleos asociados a las inversiones y qué países van a liderar esto. Y personalmente deseo que España sea uno de ellos. Gracias, Vega. Hoy se han hablado, ¿no?, de los objetivos del PNIEC, del 12, también el informe de Moeve cita otro informe de Hydrogen Europe, donde se habla del 3 gigavatios de capacidad de generación de hidrógeno renovable en España en 2030. Al margen de las condiciones favorables que tenemos relacionadas con el recurso y la iniciativa gubernamentales, yo quería preguntarle a José Manuel, que sigue allí conectado, si existen incentivos suficientes para que la industria y el transporte compre este volumen de hidrógeno renovable en el horizonte 2030 y si existirá oferta suficiente. ¿Cómo lo veis en EDP? José Manuel. Bueno, pues a ver, voy a intentar ser rápido para compensar
la tardanza de antes. Yo creo que la cuestión principal no parece la oferta. Si hay una señal de demanda clara y estable, la oferta terminará llegando y ahí está en forma de muchos proyectos que ya están andando y de los que tenemos noticias. España, ya lo comentaba antes Eduardo, es la localización perfecta en toda Europa para desarrollar esta industria por sus condiciones, ya lo mencionaba él, y hay un numerosísimo, una cantidad muy importante de proyectos que están en cartera y hay 4 gigavatios incluso de proyectos con ayudas. Hay una barrera importante que son las redes eléctricas, pero para los primeros proyectos pues probablemente no sea todavía el cuello de botella, puesto que ya hay información pública de más de 3 gigavatios de accesos concedidos a proyectos de hidrógeno y hay una nueva planificación en marcha. Por supuesto que hay que invertir en redes para poder asegurar que crecemos a partir de los primeros proyectos, pero ni siquiera estos primeros proyectos parece que están asegurados que vayan a venir. Los incentivos económicos no han sido suficientes hasta ahora, las ayudas públicas no han permitido un gran despegue de proyectos, no cubren ni la mitad del gap que mencionaba antes Carlos, la señal del precio del CO2 tampoco es suficiente y ahora pues se trata de esperar del mecanismo que dé lugar a la demanda. Para alcanzar estos 3 gigas se necesitan consumidores y se necesitan señales robustas y estables. Y estamos esperando como agua de mayo la publicación del decreto de transposición de la Red 3, que es una norma muy compleja y que por eso ha tardado tanto y desde aquí agradezco el trabajo que está realizando el Ministerio en esta implementación porque es verdad que no es nada fácil. Tiene cosas muy positivas, el último borrador que conocemos, que esperemos que se publique en breve, a ver si antes del verano nos traen un regalito antes de irnos de vacaciones. Hay una señal ya muy clara de implementación de objetivos de hidrógeno renovable para el año 27. Hay señales muy claras para fabricar este hidrógeno en local. Hay un objetivo ambicioso de penetración de hidrógeno en el sector del transporte del año 2030, pero resalto que esta ambición no puede ir hacia atrás, que no puede, porque esta norma además está compensando el hecho de que no está prevista una transposición o unos objetivos para la industria, que es otra pieza que hay en la Directiva de Renovables y que de momento parece que no van a ir por ahí las cosas, de que se establezcan objetivos de adopción de hidrógeno renovable en la industria y que de alguna manera el sector del transporte lo venga a compensar y por eso los objetivos que establece son adecuados, pero estamos pues algo preocupados por las posibilidades que da esta norma sobre flexibilidades. Si se fuera este objetivo del 2,5% puro, sí que se podría llegar a los 3 gigas de capacidad de hidrógeno, pero con la aplicación de las flexibilidades que permite la norma, pues probablemente la cifra que termine implantándose con estos incentivos será sustancialmente inferior. Entonces, yo creo que debemos intentar empujar porque haya una norma clara, con objetivos claros, ambiciosos, que no se dé marcha atrás y que estas flexibilidades se limiten para no ocupar el espacio que tendría que ocupar el hidrógeno renovable y sus derivados. Gracias, José Manuel. Volvemos a la mesa. A María Teresa, bueno, hablabas antes que el hidrógeno, bueno, que hay que mover las moléculas verdes, ¿no? Desde Nagas, ¿qué papel creéis que va a desempeñar las infraestructuras? Has hablado antes un poco, pero bueno, tú puedes especificar más para conectar la producción con el consumo y convertir las moléculas verdes en una verdadera ventaja competitiva para Europa. Pues muchas gracias, Ana. Pues en este sentido, las infraestructuras van a tener un papel absolutamente imprescindible. Las infraestructuras energéticas resultan estratégicas y diferenciales para cualquier país porque aportan seguridad de suministro, resiliencia y contención de precios. Y eso lo estamos viendo muy de primera mano en todas las crisis en las que estamos teniendo desde hace unos años. Carlos no ha querido hacer referencia a la cifra de la factura energética, bueno, explícitamente, a la cifra de la factura energética de la Unión Europea, que baraja la Comisión, pero esa cifra en los primeros 100 días de crisis de guerra de Irán asciende a más de 63.000 millones, más de 63 billones.
miles de millones, más de 63.000 millones. Bueno, eso nos da un orden de magnitud de la oportunidad que tenemos para integrar estas moléculas renovables en el sistema energético actual. Y esto es, y aquí cuando hablamos de competitividad, me gustaría también poner sobre la mesa que en el corto plazo es verdad que es el precio de la molécula y el coste que tiene para la industria cambiar de una solución tecnológica a otra. Pero es que tenemos que empezar a incorporar en la ecuación de competitividad otros factores que van a ser muy relevantes en el futuro, como son el acceso a redes y el acceso a molécula autóctona. Eso, si no lo incorporamos, si no lo empezamos a incorporar en la competitividad, en la ecuación de competitividad hoy, no vamos a poder ser competitivos mañana. Y tenemos que empezar a pensar en estos términos. Y estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, que tenemos que empezar a hacer competitiva toda esta cadena de valor. Y ahí es donde la infraestructura tiene un rol clave, porque la infraestructura no solo tenemos que producir molécula verde, tenemos que crear un mercado de molécula verde para que los productores se pongan en contacto o lleguen a los consumidores, no solo en España, sino también fuera de España, en Europa. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando para hacer esa infraestructura y conectar producción y demanda en España, pero también en Europa. Nosotros estamos desarrollando la red troncal de hidrógeno verde en España, que tendrá más de 2.400 kilómetros, y que conectará no solamente la industria española con la producción, sino que también conectará España con Europa a través de la interconexión Barmar y a través de la interconexión Celsa con Portugal. Eso es fundamental y tenemos que empezar a meterlo en la ecuación. Que va a tener un coste es así. Pero es que el valor y el ahorro de costes que nos ha generado la infraestructura que tenemos hoy, y os pongo un ejemplo, la infraestructura gasista, gracias a esa infraestructura que hemos desarrollado en el pasado, hoy hemos sido capaces de ser más resilientes y tener menos exposición al precio que otros países. En lo que respecta al gas, unas 8 veces menos. Bueno, esa es la oportunidad de la que estamos hablando. Y eso es lo que tenemos que empezar también a ver y a meter en la ecuación, porque si nos quedamos solamente en la competitividad a corto, entendida como precio de la molécula, tenemos una visión muy miope de lo que va a ser el futuro. Y ahí la infraestructura va a ser imprescindible, crítica y estratégica. Y en eso estamos trabajando. España está a la cabeza. Los proyectos que estamos desarrollando son PCI, están siendo considerados PCI por la Comisión Europea, están captando todas las ayudas a las que nos estamos presentando y estamos cumpliendo con el calendario que tenemos establecido y que nos hemos fijado para que esas infraestructuras estén en marcha de manera progresiva entre 2030 y 2032, que es cuando entrará la conexión Barmar. Gracias. María Teresa. Eduardo, me gustaría hablar un poco, ¿no?, de cómo el despliegue del hidrógeno puede impactar en la estructura del sector eléctrico, centrándonos específicamente en los aspectos relacionados con el suministro de electricidad para cubrir la demanda de los electrolizadores. ¿Qué aspectos echáis de menos en Endesa, en el informe, que sería conveniente para vosotros analizar en más profundidad en este sentido? Gracias. Cuando vemos la conclusión que llega el informe, que éramos digamos, ese encaje tan perfecto entre lo que es la electrificación y la descarbonización con las moléculas verdes, pues ahí echábamos de menos, o me planteaba una duda que tenemos y que a lo mejor era un buen momento para abordarla, o a consecuencia de este informe, pues abordarla en una segunda fase, ¿no? Y es que en esa parte de las moléculas verdes hay una que va a ser de bioenergías, evidentemente, aprovechando los recursos que existen, pero evidentemente eso se va a quedar corto y vamos a necesitar mucho hidrógeno. Vamos a necesitar en las próximas décadas mucho hidrógeno renovable que se incorpore en el sistema. Ese hidrógeno evidentemente se producirá con electrolizadores que van a consumir energía eléctrica. Entonces vamos a necesitar mucha generación eléctrica renovable para suministrar esa energía a los electrolizadores, ¿no? Y eso lleva de por sí varios retos. El primero que surge, bueno, evidentemente, si hay que mover mucha energía, va a hacer falta mucha red. Eso está claro, va a hacer falta mucha red y habrá que ver cómo se desarrolla. Pero bueno, es un reto que el sector lo viene haciendo de toda la vida y lo sabe hacer, ¿no? Pero surge otro problema que tenemos que tener en cuenta. Si todos sabemos que los operadores de electrolizadores lo que les gusta es tenerlo funcionando 24/7. Y eso todos los días del año,
toda la semana del año, pues funcionando en régimen permanente. Si vamos a buscar poner muchos electrolizadores, porque vamos a necesitar mucho hidrógeno, vamos a poner mucha energía renovable para alimentar esos electrolizadores, nos podemos ir olvidando de esa foto. Tenemos aquí un pequeño problema. Ya no solo el día con la noche, el problema es la estacionalidad de la propia energía renovable. Queramos que no, pues es lo que tenemos. Tenemos muchos recursos renovables en primavera y verano, por aquello de marzo ventoso y abril lluvioso. Y el sol siempre brilla en primavera y verano. Pero en otoño e invierno lo vamos a pasar mal. En otoño e invierno, poco viento, inconsistente, poco sol, poca agua. Tenemos un problema. Entonces, los electrolizadores que funcionen para proporcionar todo ese hidrógeno van a funcionar más del régimen medio, digamos, necesario en primavera y en verano y van a funcionar menos en otoño y en invierno. Y ese problema lo tenemos. Y además hay que ver qué hacemos con ese hidrógeno, porque el consumo no es estacional. Listo, el consumo será pues, más o menos estable. Entonces tenemos que ver qué hacemos con ese hidrógeno. Tenemos un problema de almacenamiento energético. El hidrógeno no se caracteriza por ser fácil de almacenar. Las moléculas verdes que se producen con el hidrógeno pues son mucho más fáciles de almacenar, ¿no? Pues aquí hay digamos, un problema tecnológico que tenemos que ver cómo gestionamos. Afortunadamente no es de aquí para mañana, tenemos tiempo, pero sí que tenemos que ir pensando a ver cómo lo solucionamos, porque esa oportunidad que tenemos, pues tenemos que terminar de pulirla en todos los aspectos, ¿no? Entonces, la cabra siempre tira al monte, yo eléctrico, pues tengo que pensar en el problema eléctrico, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido. Sí me gustaría hacer un matiz, porque no sé si voy a poder hablar otra vez. Por lo menos comentar un tema como lo de la bomba de calor que comentaba antes Nuria, ¿no? Yo tengo bomba de calor en casa y siempre lo digo, me ha costado 0. ¿Por qué? Porque tengo calefacción central, pero en verano pasa calor. He puesto aire acondicionado y mira por dónde viene con bomba de calor gratis. Hay muchas soluciones, no solamente suelo radiante, que es la solución ideal, que vale 20.000 euros. Hay otras soluciones intermedias, hay comunidades energéticas que están implementando bombas de calor, todavía son caras, será más barata en el futuro. O sea, hay muchas soluciones. Hay que buscar que hay sitios que se podrá, otros sitios sea más caro, más difícil, pero hay muchas soluciones muy variadas. Entonces no hay que diseñar ninguna posibilidad, ¿no? Gracias, Eduardo. Carmen, en Iberdrola contáis con mucha trayectoria en renovables, también en hidrógeno, y pensando en clave europea, quería preguntarte qué necesita Europa, ¿no? para que las moléculas verdes pasen de ser una oportunidad tecnológica a una realidad industrial competitiva. Me interesa en especial vuestro punto de vista sobre el papel de las redes también y de las renovables y bueno, de la demanda industrial. Sí, bueno, lo de la solución tecnológica, pues efectivamente existe, pero esa solución tecnológica hay que aterrizarla. Y en algún momento, pues hay que pasar de la teoría a la práctica. Es decir, ahora lo que dicen el relato a proyectos reales, industriales, ejecutar proyectos de verdad. Y eso lo tendrá que hacer en algún momento Europa y España. Desde luego en Iberdrola nosotros ya lo hemos hecho. De hecho, llevamos años explotando plantas industriales que producen hidrógeno verde. De hecho, tenemos 3 plantas operativas, una en Puerto Llano, que está ligada a la fabricación de fertilizantes verdes, otra que está ligada con la movilidad pesada en Barcelona. Le proporcionamos hidrógeno que utiliza la empresa municipal del transporte de Barcelona como combustible, y otra en Benicarló, en la provincia de Castellón. Está relacionado con industria química, ¿vale? El tema es que es fundamental, lo que hemos visto de nuestra experiencia, es que se tienen que dar una serie de condiciones y si no se dan, al final el proyecto industrial no vuela. Es decir, no sale el business case. Y la experiencia lo que nos dice es que lo primero que necesitas es energía eléctrica barata. Es decir, lo que el hidrógeno verde necesita es energía, es decir, los electrolizadores no son entes aislados, sino que consumen energía eléctrica para producir la electrólisis del agua y tener hidrógeno verde. Con lo cual necesitamos energía renovable abundante y barata y competitiva para que el hidrógeno verde también lo sea. El segundo requisito que necesitan los proyectos para convertirse en una realidad, demanda industrial firme. Es decir, necesitamos un cliente industrial que se comprometa con el consumo de ese hidrógeno y es muy fácil comprometerse si te sale el business case.
Es decir, en el momento que tú haces un caso de negocio y te sale, desde luego que te descarbonizas y apuestas por una planta de hidrógeno verde. ¿Qué pasa? Que volvemos de nuevo a lo anterior. El business case de un consumidor de hidrógeno pues le sale si el precio de la energía es competitivo. Y además, bueno, pues también ese cliente industrial lo que quiere es previsibilidad, es decir, tiene que hacer una serie de proyecciones y en esas proyecciones lo que necesita es asegurarse el precio de la energía, con lo cual necesita un PPA a largo plazo competitivo. El tercer elemento que nosotros hemos visto que también resulta imprescindible, pues es lo que siempre pedimos todas las compañías. Necesitamos una regulación estable y pragmática, es decir, que no estorbe. Es decir, al final las compañías lo que queremos es tomar decisiones de inversión, pero si se nos están moviendo las reglas del juego, pues es mucho más complicado. Y los incentivos regulatorios, ¿por dónde tienen que ir? Bueno, pues yo creo que en mi opinión, desde luego, yo creo que por lo que hay que apostar no es por una etiqueta tecnológica concreta. Es decir, produzco hidrógeno verde. No, por lo que entiendo que se debe premiar es la reducción de emisiones que el despliegue de esa solución tecnológica produce en el planeta. Es decir, yo creo que hay que distinguir muy bien entre las moléculas verdes que contribuyen a la descarbonización y otras soluciones pseudo verde, que son más de greenwashing que de otra cosa, que realmente no descarbonizan y lo que hacen es alargar la dependencia de combustibles fósiles, ¿vale? Yo creo que es muy fácil ver el éxito de un proyecto, bueno, desde el punto de vista de un cliente que se compromete con la compra de hidrógeno verde es muy sencillo, porque es ver el business case y se le está cumpliendo y hacer un backtest. Pero desde el punto de vista de la sociedad, yo creo que también hay parámetros objetivos que nos permiten ver si esas soluciones son eficaces. Un parámetro muy objetivo es la reducción de toneladas de CO2 que emite una industria. Y yo creo que realmente esa es la clave. Al final hay que tener, para aterrizar una solución, hay que tener en cuenta la energía renovable que se suministra, las redes con las que se llega, el cliente, el PPA del cliente y desde luego la estabilidad regulatoria y esa regulación que sea lo más pragmática posible. Gracias, Carmen. Nuria, hemos hablado, ¿no?, de que España tiene los ingredientes para ser un referente en el desarrollo de moléculas renovables, pero de la teoría a la práctica, bueno, o del dicho al hecho hay trecho, ¿no? Entonces nos centramos ahora en España y qué tiene que ocurrir a nivel nacional para que las moléculas verdes sean una opción de descarbonización económicamente viable. Pues mirad, como ellos hablaban mucho del hidrógeno y es verdad que yo voy a intentar centrarme en el alcance que tenemos fundamental en Naturgy, que es el desarrollo del biometano. Y es verdad que estamos encontrando, pues, por el camino todas las dificultades posibles. Yo creo que todos, porque además de hidrógeno también nos dedicamos casi todos al desarrollo del biometano. Ahora tenemos una situación, para mí, diferencial con respecto a los últimos años que hemos venido trabajando. Tenemos potencial, grandes informes lo avalan, tenemos empresas que quieren invertir, tenemos las señales que empiezan a ver que esos proyectos se están empezando a desarrollar. Tenemos algunas, bueno, señales regulatorias que están empezando a vislumbrarse con las obligaciones para el sector transporte, para la transposición de la Red 3, el Real Decreto del Fomento de Biocarburantes, que gran parte de las materias primas son las mismas, tanto para un sector como para otro, para generar o biometano o unos biocombustibles diferentes, ¿no? Partimos de unas materias primas comunes, tenemos una regulación que empieza a vislumbrarse, hace nada Real Decreto Ley 7 del 2026 para el fomento del biometano en sector industrial y, veamos, residencial. Unas primeras señales, ¿no? Pero a veces con algunos matices. Un sello que tenemos que entender que finalmente el sello, que va a tener distintos aspectos, pues se va a contemplar como una medida técnica hacia algo más regulado, como una norma UNE, pues también nos allana un poco el camino. Señales de obligaciones que van a dar esa señal al mercado para que empiece aquello a equilibrarse. Pero ahora tenemos una situación, lo decía Óscar al terminar su exposición, para nosotros es la situación de la oportunidad industrial que estamos viviendo.
Y yo aquí quería abrir una reflexión global, y es que todos somos ciudadanos del mundo y de nuestro propio terreno y territorio. Para mí la clave y el fundamento clave para que esto se desarrolle es que empecemos a entender entre todos y veamos cómo somos capaces de explicarle a la sociedad que el biometano o cualquier otro biocombustible y cualquier otro contexto biorefinería pasa por solucionar un problema que tenemos con los residuos actualmente y que no es únicamente el conseguir una energía o un biocombustible que esté disponible para nosotros, sino que además soluciona problemas de gestión de residuos que a día de hoy no tenemos otra alternativa. Yo ya no voy a la alternativa de descarbonización, voy a la alternativa de cuál es la solución de gestión de residuos que vamos a hacer en España para todos esos agrícolas, ganaderos, industriales que ahora mismo en algunos casos tendrán que ir a incinerarse o a vertedero porque es la única opción que queda, ¿no? O los lodos de depuradoras, etcétera. Por tanto, aquí hay dos situaciones. ¿Cómo aceleramos los proyectos? Teniendo en cuenta que la clave fundamental es la aceptación social para que eso ocurra. Y voy a las dos posibles situaciones, soluciones. O plan industrial, o mantenemos las competencias actuales de las comunidades autónomas, es decir, tienen las competencias de las autorizaciones ambientales de los proyectos y además les reforzamos, les ayudamos, les damos recursos y les pasamos cierta parte de las obligaciones para que eso ocurra, o bien lo elevamos y vamos a un plan industrial general a nivel país donde tenga sentido y se establezca que en función del potencial, en función de los recursos, en función de la zona y en función de la situación, cada zona deba acometer un desarrollo de unas plantas. Es decir, o a nivel nacional o a nivel de competencias. Pero sobre todo, ¿cómo ayudamos a los ayuntamientos y alcaldes de nuestros pueblos, zonas? Porque no todo está en un polígono industrial. De hecho, la mayor parte de los residuos y mayor parte de las plantas están en las zonas agrícolas, en los pueblos, en los alrededores, y ahí es donde tenemos el principal conflicto. ¿Cómo ayudamos a nuestros alcaldes y a nuestros ayuntamientos a entender y entre todos entender que es una solución? Estamos en el propio sector, entonces es verdad que es complicado, pero cuando vas a hablar con otros sectores o con el sector agrícola ganadero o vas a los pueblos, la situación es que en un principio parece que sí porque va a generar ciertos beneficios, pero no queremos ninguno que nos ponga una planta de biometano al lado de nuestra casa. Entonces, lo principal que estamos intentando nosotros ahora trabajar es licencia y aceptación social, entendiendo que tenemos que explicar de qué va esto y no quedarnos a un nivel energético general, sino aterrizarlo a gestión de residuos, de entradas y salidas de las plantas de biometano. Gracias, Nuria. Carolina, bueno, en Repsol habéis sido pioneros, ¿no? Incorporando el coprocesado en muchos de vuestros centros, seguís evolucionando en 2024 con la primera planta de biocombustibles 100% renovables en Cartagena, más tarde habéis puesto en marcha la de Puerto Llano y bueno, ya has comentado antes un poco vuestra estrategia, pero bueno, ¿cómo seguís avanzando ahora y qué proyectos estáis desarrollando para continuar en esta línea? Pues a ver, rápido porque ya tenemos que ir terminando. O sea, ahora mismo tenemos la primera biorefinería de combustibles 100% que arrancó en el año 2024, 250.000 toneladas de producto puesto en el mercado. Hemos arrancado hace un mes y medio la de Puerto Llano, como bien decías, Ana, más 200.000 toneladas de combustibles renovables en el mercado. Pero bueno, estas ya son moléculas y tecnologías que hablábamos antes y que aparecen en el informe que están maduras, ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría contaros? Me gustaría contaros dos proyectos, muy rápido, lo prometo, que son de las moléculas que aparecen como a medio plazo. Nosotros estamos terminando de construir en Bilbao una planta de demostración de combustibles sintéticos. La estamos terminando de construir y arrancará entre finales de este año, principios del año que viene. Vamos a hacer combustibles sintéticos a partir de CO2 capturado de la atmósfera y de hidrógeno que va a venir de un electrolizador que estamos también montando nuevo de 10 megavatios. ¿Qué es el combustible sintético? Pues un combustible que es exactamente igual que el que se hace a partir de fuentes fósiles, pero lo vamos a hacer con CO2 y con hidrógeno. Es una planta demo, va a producir apenas 2.000 toneladas de producto sintético. Nos hemos gastado más de 150 millones de euros en este proyecto y aunque es una planta demo, no penséis que es una planta de un laboratorio.
Es una planta que tiene torres de 30 metros de procesamiento, ¿vale? O sea, es una instalación industrial que si no te dicen que es demo, no lo ves. ¿Por qué es importante esto y por qué estamos invirtiendo tanto dinero para sacar apenas 2.000 toneladas de producto? Pues porque es una tecnología novedosa, no se ha probado. Se habla mucho del combustible sintético, pero no hay plantas y lo que necesitamos es aprender. Necesitamos aprender de esta planta, de cómo funciona la tecnología, para que podamos diseñar una buena estrategia de escalado para que cuando vengan los objetivos de la Red 3 de dentro de unos años podamos poner molécula sintética en el mercado, ¿vale? Esto no es, lo dice la Red, en 5 años tiene que haber molécula sintética y las empresas lo hacemos, no. Requiere unos pasos previos muy importantes. Si estamos terminando ahora la construcción, imaginaros cuándo se tomó el FID. ¿Y con qué señal regulatoria? Pues no había señal regulatoria de sintéticos, ¿vale? Pero si de verdad queremos tener moléculas verdes del futuro, tenemos que estar ya trabajando en ellas. Y luego el segundo proyecto es algo parecido, es una planta de gasificación de residuos sólidos urbanos que estamos construyendo ya en Tarragona, al lado de nuestro complejo industrial. Tomamos FID el año pasado, costó también pues por el reto industrial y la inversión económica que va a ser de más de 800 millones de euros. Es una planta que va a gasificar residuo sólido urbano, unas 400.000 toneladas al año, de un residuo que si no fuese a esta planta acabaría en vertedero, ¿vale? Que engancha un poco con el mensaje que decía Nuria de, oye, los residuos, poco se está hablando del problema de llenar los vertederos y de todo lo que estamos metiendo ahí, ¿vale? Entonces, esta planta va a transformar 400.000 toneladas de residuos sólidos urbanos en metanol. Que el metanol es un compuesto, que también aparece en el informe, que puede ser utilizado para combustibles, sería biometanol, pero también es un compuesto intermedio que puede ir a la industria química, ¿vale? Sería el metanol circular, el que proviene de la parte fósil del residuo que estamos metiendo. Entonces, bueno, son moléculas del futuro que lo mismo, esta planta arrancará a finales del año 2029. Señal regulatoria cuando hemos tomado el FID, bueno, pues ya vislumbrábamos la Red 3, pero bueno, que hay un riesgo tecnológico muy importante y que si de verdad queremos que las soluciones y las moléculas que son del futuro, pero que ya están aquí, funcionen, pues todas las empresas tenemos que arriesgar mucho a invertir. Entonces, bueno, pues claramente lo que pedimos son que los reguladores nos pongan regulaciones sencillas, uniformes, que pongan a todas las moléculas a competir y sobre todo que den señales regulatorias que hagan que las empresas puedan tomar FID de proyectos que son 800, 1.000 millones de euros sin que tengan un riesgo muy grande a que eso no salga, ¿vale? Entonces, bueno, pues quería destacar estos dos proyectos porque creo que son novedosos y que son los primeros de su tipo ahora mismo. Muy bien, Carolina, gracias. Óscar, quería pedirte que hagas una breve síntesis de todos los retos que han ido saliendo y, bueno, que nos des también, a modo de conclusión, un poco tu visión sobre cuáles son las medidas regulatorias urgentes, ¿no?, que son necesarias para el desarrollo de las moléculas verdes. Muy bien, pues inicialmente me quedo con dos mensajes que yo creo que han salido, ¿no? Que es la necesidad de pasar del PowerPoint ya a las decisiones de inversión y empezar a mover inversiones que no solo afectan a la capacidad de producir, sino también a la demanda y la infraestructura que tiene que estar en medio, y a la vez avanzar también la innovación tecnológica para ir escalando esos objetivos, a la vez de ir reduciendo esa brecha de competitividad que pueda aparecer en el corto plazo, ¿no? Yo creo que esas son dos cuestiones que son los que nos va a permitir, ¿no?, acelerar. ¿Y dónde está ahora mismo el freno? Yo diría efectivamente en el marco regulatorio, pero no por la ausencia a veces de marco regulatorio, sino porque ese marco regulatorio quizás no es suficientemente integral y coherente, ¿no? Es un trabajo complejo, porque estamos hablando de regulación que no solo afecta al ámbito de la energía, sino a la industria, al transporte, a la agricultura, europeo, estatal, autonómico, municipal. Pero es verdad que esa va a ser la clave de que las cosas sucedan de la forma ágil que estamos buscando todos, ¿no? Es verdad que estamos empezando la casa por los cimientos, es decir, estableciendo un incentivo a la demanda y no a la producción inicial como otras políticas regulatorias, ¿no?, se hicieron en el pasado. Tiene que partir de que efectivamente exista una demanda para que los proyectos puedan tomar decisión de inversión. Si no hay demanda, no hay nada, ¿no? Pero las cuotas son un arranque importante. Pero es verdad que hay que terminar de completar el marco regulatorio que gira alrededor de la demanda. Sigue habiendo otro tipo de regulaciones que pueden dar desde la perspectiva del consumidor señales a veces contradictorias. Y luego, por supuesto, hay que acordarse de que regulación hay muchas más cosas que tiene una componente regulatoria. La tramitación de los proyectos, todos sabemos qué pasa con la tramitación de los proyectos, los accesos y conexión a la red,
La fiscalidad energética habrá que alinearla. Por supuesto, el desarrollo de las infraestructuras. Hay proyectos que están esperando a que la infraestructura llegue y hasta que no llegue la infraestructura, pues no habrá proyecto. Por supuesto, la certificación y el desarrollo de los mercados para buscar esa flexibilidad que minimice el coste para los agentes. Los marcos de ayudas, hasta ahora, pues han tenido también un éxito desigual porque llegaron muy pronto, se estructuraron mal, pero es verdad que eso tiene que estar totalmente alineado. La gestión de los residuos, todo tiene, al final todo tiene que estar, y es un ejercicio muy complicado, pero tiene que estar todo totalmente sincronizado, o la realidad es que iremos mucho más despacio, porque los proyectos se van incorporando obstáculos que al final lo que van a hacer es que se ejecuten quizás no a la velocidad que estamos esperando, ¿no? Y yo creo que el último comentario es muy apropiado, ¿no? El tema de la aceptación social. Yo creo que ahí hay dos cuestiones importantes, una que tiene que ver con la comunicación. Si estamos hablando de la factura del consumidor final y de la generación de empleos, algo no estamos haciendo bien si hay una oposición social creciente hacia cualquier tipo de proyecto energético, pero también creo que tiene que haber un cierto empoderamiento, ¿no? A nivel regulatorio, porque lo que no puede pasar es que en algunos casos una minoría condicione, ¿no? El resultado de la mayoría, y eso tampoco puede pasar, ¿no? Es decir, con lo cual tendremos que también dotar un mayor empoderamiento regulatorio para que si los proyectos se están haciendo bien, pues el que tenga que tomar la decisión que la tome, ¿no? Sin que se vea condicionado, digamos, en muchos casos por el ruido que se pueda generar en entornos de minorías. Perfecto. Y ya Óscar, muchísimas gracias. Estamos un poco fuera de tiempo. Yo quería terminar agradeciendo a Vega, a José Manuel, a María Teresa, a Eduardo, a Carmen, a Nuria, a Carolina, a Óscar y especialmente a Carlos Barrasa por esta aportación, por el estudio que es muy valioso y da esa visión sistémica. Y bueno, pues como decíais algunos de vosotros, que el resultado será la unión de miles de decisiones coordinadas, y me ha gustado también lo del ChatGPT, de competitividad industrial estructurada, me lo he apuntado. Así que nada, muchas gracias a todos y espero que no haga demasiado calor ahora de cambio de vuelta. El tema del almacenamiento lo vas a hacer a la infraestructura también.